El tema de la predicación le hemos colocado como título: Vayamos hacia la madurez. Durante este año 2024, Dios puso en el corazón del pastor ministrar una palabra, una serie de mensajes basados en este tema, que es el tema lema de esta serie: la madurez en la que debe de estar el cristiano. Todos tenemos que madurar. Ya somos una iglesia de más de 10 años, y todos los que estamos aquí, con la palabra que hemos recibido de parte de Dios, deberíamos ir madurando y creciendo. El tiempo está avanzando. Estamos a mediados del mes de febrero de este año, y si nos damos cuenta, hermanos, la vida se está yendo. No el mes, la vida se está yendo. Vayamos hacia la madurez. Cuando un niño nace, comienza a crecer de manera natural. Pero si por alguna razón nos damos cuenta que el niño no está creciendo, entendemos que algo está mal, ¿cierto? Y comenzamos a buscar las instancias médicas, psicológicas, etcétera, para atender ese percance, porque no es natural que el niño no dé su desarrollo como debe de ser. Eso mismo sucede con nosotros en el ámbito espiritual. ¿Cuántos son hijos de Dios? Todos nosotros que hemos venido a los pies de Cristo por la gracia del Señor, con el paso del tiempo debemos de ir creciendo espiritualmente hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Nadie puede afirmar que ha llegado a un punto en el cual no necesita crecer. Todos necesitamos ir creciendo. Y esta es una palabra que Dios quiere que traigamos con mucha seriedad a nuestra vida como iglesia. Hay una pregunta que comparto con ustedes: ¿cómo podemos saber si estamos creciendo espiritualmente? Esto no es algo que podamos medir con un instrumento físico. Tampoco puede ser determinado por los pecados que rechazamos o las prácticas religiosas que llevamos a cabo todos los días. Pero sí hay una forma de saber si estamos creciendo espiritualmente. Desde la perspectiva de Dios, el crecimiento es crucial. Y Pedro, en la carta que hemos leído, en el versículo 18, dice: antes bien, creced, ¿en qué, hermanos? Creced en la gracia. Esto significa que tiene que haber una continuidad en el crecimiento. ¿Por qué debemos de esforzarnos por crecer en Cristo Jesús? ¿Por qué debemos esforzarnos en crecer en Cristo? Y es porque Dios lo ha determinado de esa forma. Dios ha determinado que sus hijos, que su iglesia, que los cristianos crezcamos. Romanos capítulo 8, versículo 29 nos habla al respecto. Romanos capítulo 8, versículo 29, nos dice lo siguiente: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a qué, hermanos, a la imagen de su Hijo. El apóstol Pablo, cuando habla acerca de que somos hechos a la imagen de Cristo, nos habla también de un desarrollo y de un crecimiento. Dios estableció que el cristiano debería crecer, porque esto es algo que podemos glorificar su nombre. Ahora, el crecimiento que Dios espera de cada uno de ustedes no es tomando como base al pastor, sino tomando como base a Jesucristo. Repito, el crecimiento del cristiano debe de verse eventualmente a la imagen de Cristo. Nuestro máximo modelo a seguir debe de ser Cristo. Los hombres fallamos, nos equivocamos, pero debe de haber un esfuerzo en el cual nosotros crezcamos a la imagen de Cristo. Ahí debe de conducirnos la palabra, a ver lo que Cristo vivió y a seguir sus pisadas, porque Él nos ha dejado ejemplo. Dios se interesa en que tengamos nosotros una vida de comunión constantemente con Él. El crecimiento espiritual, hermanos, nos protege. El crecimiento espiritual nos protege.
o nos blinda, por decirlo así. El crecimiento espiritual es el que nos lleva a nosotros a protegernos, escuche esto, de las falsas enseñanzas y del error. Los últimos tiempos están caracterizados porque muchos serán arrastrados por falsas enseñanzas y comenzarán a abandonar la fe de Cristo. Entonces el crecimiento nos ayuda a que nuestra vida esté cerca del Señor. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 17, en la cita que hemos leído, dice Pedro: así que vosotros, oh amado, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, ¿qué hermanos? ¿Y cuántos cristianos que conocemos, y algunos han pasado por aquí, han sido arrastrados por falsas enseñanzas, falsos comentarios, por chismes, y lo que un día abrazaron hoy está tambaleando? Usted y yo fuimos llamados por Cristo Jesús y a Él nos debemos. Todos tenemos pruebas, también el pastor tiene pruebas, y también tiene luchas para seguir en las cosas de Dios. Pero tenemos que esforzarnos en crecer y madurar en el Señor. Entonces Pedro dice que sabiéndolo de antemano, es decir, sabemos de que hay una acechanza en cuanto a enseñanzas erróneas fuera de la verdad del Evangelio, y vendrán hacia nosotros con ímpetu para alejarnos de la verdad del Señor. Entonces el crecimiento espiritual nos protege para que no seamos arrastrados por el error. También Dios se interesa en que nosotros tengamos en nuestro crecimiento espiritual, que también crezcamos en nuestra santificación. Busquen su Biblia, Efesios 4, versículo 22 en adelante. Una vida santificada es aquella que crece en santidad, justicia y obediencia al Señor. No desea privarnos de lo que nos parece divertido, sino protegernos de las consecuencias del pecado. Debemos de procurar como cristianos nosotros vivir en la voluntad de Dios, obedecer al Señor. Porque cuando caemos en desobediencia, hermanos, el pecado nos acecha, somos tentados y por ende somos arrastrados por las consecuencias de las malas decisiones o decisiones fuera de la voluntad de Dios. Dice el apóstol Pablo en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, es decir, para el cristiano hay un antes y un después de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora en Cristo somos nuevas personas, somos nacidos de Dios, cambió nuestra conducta, nuestra manera de pensar, nuestros hábitos son ahora de acuerdo a Dios, a su palabra. Y Pablo dice en ese sentido, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Y aquí el viejo hombre hace referencia a esa naturaleza antes de Cristo, donde el pecado nos arrastraba, donde la carne nos guiaba donde quería. Ahora tenemos dominio propio y sujetamos la carne en el nombre de Cristo, conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eso es crecimiento, renovarnos. Y la única forma que existe es leyendo la Biblia y obedeciendo la palabra de Dios. No hay otra forma. Y luego Pablo dice, y vestíos del nuevo hombre. Ese nuevo hombre es el que hemos nacido de Dios. Ese nuevo hombre es aquel que nació el día que le entregamos nuestra vida a Cristo, donde decidimos rechazar el pecado, entregarle nuestra vida a Cristo y ahora rendirnos en obediencia a Él. Es el nuevo hombre, creado según Dios, dice aquí la palabra, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando ¿qué? La mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros, ¿qué hermanos? Desde que entramos aquí y somos parte de una iglesia, somos todos hermanos en Cristo. Se llame Martínez, González, etcétera, somos todos hermanos en Cristo. Entonces, cuando hablamos de una vida de crecimiento en la santidad, en la obediencia de Dios, entramos en esa dimensión, hermanos, con una actitud diferente.
donde tenemos que desechar la mentira, porque la mentira, hermanos, nos aleja del Señor, entorpece nuestra comunión, y decimos la verdad no por el otro, sino porque de esa manera honra a Dios con nuestras vidas. Decir las cosas con honestidad, con sinceridad hacia tu prójimo, hacia tu esposo, tus hijas, etcétera, eso glorifica a Dios. Lo hacemos porque amamos a Dios. Y luego dice el versículo 26, esto habla de la madurez. Airaos, pero ¿qué, hermanos? Pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto lo hemos dicho muchas veces. ¿Qué significa ese versículo? Se vale enojar. Somos seres humanos, somos carne, tenemos sentimientos, emociones, y podemos molestarnos por ciertas cosas, pero eso no te da el derecho de gritar, de insultar, de agredir al prójimo o al hermano. Porque, hermanos, no dejamos de ser cristianos. Aún con el enojo tenemos que saber que somos hijos de Dios. No somos como el mundo. El mundo se enoja y habla cualquier cantidad de groserías, insultos, blasfemias, y luego dicen, me arrepiento de lo que dije. No, los hijos de Dios tenemos dominio propio. Y podemos enojarnos porque se quemó la sopa, o porque no hicieron el aseo, pero no da el derecho para insultar o agredir verbalmente a otra persona, hermanos. Amén. Amén. No hay muchos amenes. Quiero pensar que Dios le está hablando en esa área a usted. Y luego dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa eso? No dejes que el tiempo arregle los problemas. ¿Quién tiene que arreglarlos? Dígalo. Ustedes tienen que arreglarlos. Usted insultó a su esposa, usted le dijo algo a su hijo, usted le dijo algo a su padre, a su madre. Tiene que ir y con humildad reconocer que se equivocó y pedir que perdón. Eso es madurez. Cuando tenemos una comisión en la iglesia y tenemos la bendición de servir, con ganas o sin ganas venimos aquí porque es para Dios. A veces yo escucho a gente que dice, pastor, no me siento bien y no podré ir hoy a hacer esto en la iglesia. Y yo digo dentro de mí, si ustedes supieran cuántas veces he estado aquí parado predicando en este lugar y con muchas cosas dentro, pero es para el Señor. Tenemos que ir con ganas o sin ganas. Tenemos que ir a la casa de Dios con deseos o sin deseos. Es el día del Señor, es el único culto en la semana y no hay ninguna otra cosa más importante que Dios. No las hay, hermanos. Y la madurez nos habla de eso. Usted ya debe de entender que no hay ninguna cosa en este mundo más importante que su alma. Y que tiene que venir a la casa de Dios, tiene que esforzarse y tiene que enseñarle a sus hijos, ahora que está usted como adulto, a hacer lo humanamente posible, hermanos, porque un día usted no va a estar y el mejor lugar para sus hijos va a ser la iglesia y no el mundo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No dejemos que el tiempo haga las cosas, tenemos que hacerlas nosotros. Y luego dice, no deis lugar al diablo. ¿Cómo se le da lugar al diablo? La respuesta es cuando no obedeces a Dios. Cuando tú no obedeces en una área que Dios te habló, le estás dando al diablo lugar para que venga y comience a drenar tu vida espiritual y luego a juzgarte por lo que no le hiciste caso a Dios. La única forma que tiene el cristiano para cerrarle la puerta al diablo, al acusador, es obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo. Si usted desobedece a Dios, déjeme decirle que estará el acechador en su mente constantemente señalando e incitando, porque usted hizo lo que él quería y es desobedecer. ¿Se recuerda a Adán y Eva en el Génesis? ¿En el Edén? No pasa nada. No pasa nada, Eva. Come del fruto de ese árbol. Eso es lo que Dios dice. Y una vez comido el fruto, se dio cuenta que sí pasan cosas. Y la primera es que pierdes comunión con tu Creador. Se rompe la relación. Y luego Dios le pregunta a Adán y a Eva, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Eva?
¿Que acaso Dios no sabía dónde estaba Adán y Eva? La respuesta es sí, Él es omnisciente, omnipresente. Lo que Dios quería saber es que Adán se diera cuenta con Eva que su posición había cambiado en el momento que desobedeció a Dios. Versículo 28. El que hurtaba o el que roba, ¿qué? No hurte más, sino que hay que trabajar, los hijos de Dios. Hay que trabajar, hermanos, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahí habla un versículo muy importante: es mejor dar que recibir. Ninguna palabra que, dígalo fuerte, todos, ninguna palabra que corrompida salga de ¿dónde? ¿Cuántos son cristianos? Si usted es cristiano no madurado, si usted todavía sigue empleando palabras antisonantes y obscenas con sus hijos y en su casa, no le ha caído el 20 que es cristiano. Yo no entiendo hombres y mujeres que aún en sus casas hablen palabras antisonantes. Ups, se me salió, perdón. No. Si has madurado, sabemos que hay una manera correcta para conducirnos, y es con respeto, hermanos. El mundo puede hacerlo, pero usted y yo somos sal y luz en esta tierra. Así es de que hoy Dios le habla. Si usted tiene problemas con su lenguaje, entrégueselo a Cristo y sostenga esa lengua. Sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a quienes, hermanos, a los creyentes. ¿Por qué tenemos que madurar, hermanos? Porque si dejamos de crecer en la fe, hermanos, nos faltará instrucciones. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4. ¿Por qué dejamos de crecer en el Señor? Una razón que encontramos en la Biblia es por la falta de instrucción. Después de entregar nuestra vida a Cristo, debemos aprender acerca de cómo madurar en la vida cristiana. La madurez es una decisión de cada uno. Decidimos madurar o decidimos ser inmaduros o niños toda nuestra existencia en esta tierra. Dice 2 de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, por las promesas, llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros, ustedes cristianos de la iglesia Elohim, poniendo toda ¿qué? ¿Toda qué, hermanos? Toda diligencia. Es decir, tenemos que poner toda nuestra atención, todo nuestro esfuerzo, energía, dedicación, según el pasaje, añadida a vuestra fe, ¿qué? Virtud, y a la virtud, ¿qué, hermanos? Es decir, si tú dices que eres cristiano, tienes que agregarle a tu fe cristiana la actitud de seguir en las cosas de Dios. Esto nos toca a nosotros. Ya Dios nos la dejó en su palabra. Es deber de cada cristiano madurar, dejarse instruir por la palabra de Dios. Esto no llegará solamente por oración, hay que hacer un esfuerzo, como esta mañana. Organizar desde temprano, el levantarnos temprano, arreglar a los niños y dedicar este día para el Señor. Eso es madurar. Saber que este es el lugar para usted y para su familia. Una de las razones por las cuales tampoco crecemos en el Señor, que encontramos en la Biblia, la encontramos en Juan 5:39. Hay dos razones en este punto por las cuales no hay madurez en el cristiano. Número uno, porque no leemos la Biblia. Y número dos, porque no asistimos al templo. Dice el apóstol Juan: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis ¿qué? La vida eterna. Y ellas son las que ¿qué? ¿Cómo queremos conocer a Dios si no leemos su palabra? Si no le conocemos en su palabra.
¿Cómo decimos amar a Dios si no sabemos quién es Dios? Ese es un tema muy preocupante para la iglesia del siglo XXI. No le gusta leer. Solamente el domingo, cuando hay culto, viene. Y mi deber de parte de Dios es recordarle en esta mañana que usted debe de madurar, y una señal es de que usted le dedica tiempo a la lectura de la Biblia durante la semana. Se esfuerza. Apaga el televisor, apaga su Facebook, su Twitter, su Instagram, y dice: es tiempo para mi Señor. Amén. Es amén. Y aunque los hijos no quieran, igual se los apaga y se sienta con ellos en la mesa y les habla de Dios. Sí, hermanos. Ellas son las que dan testimonio de Dios. Ustedes deben de estudiar la Biblia, dice otra versión, porque creen que es así como se alcanza la vida eterna. Sin embargo, a pesar de que la Biblia habla bien de mí, no la usas, dice esta versión del lenguaje actual. Una señal de que no has madurado es de que no lees la Biblia y tampoco te congregas. No se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre, hermanos. Tenemos que congregarnos. Pastor, es que no puedo. No, sí puedes. Organiza y pon prioridades. No hay cosa más importante que tu alma y tu eternidad. Amén. Por último, Tito capítulo 2, versículo 12. Otra razón por la cual muchos no crecen es por la influencia negativa de otros. Escuchamos muchas voces, personas que nos hablan, y muchas veces ese tipo de comentarios nos desaniman. No, ¿para qué hago? ¿Para qué voy? ¿Sabe alguien que es maduro en Cristo que lo que hacemos es para el Señor y no hay nada ni nadie que pueda interrumpir eso? Dice Tito: enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente. Esa es palabra para nosotros esta mañana de parte de Dios. El mundo va de mal en peor y no va a corregirse, hermanos. Pero usted y yo, en el nombre del Señor, tenemos que vivir la vida con prudencia, con sobriedad, con equilibrio, con balance, justa y piadosamente. 13. Aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es esa? Que esperamos a Cristo por segunda vez, o nos vamos a preparar para encontrarnos, pues si nos llama su presencia. Y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesús, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 14. A quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda ¿qué? Y purificar para sí un pueblo que propio, celoso ¿de qué? Y ahí queremos estar. Una iglesia Elohim celosa de las cosas de Dios. Amo a mi Señor. Voy a congregarme porque amo a mi Dios. Ahí Dios me colocó, ahí quiero crecer, ahí quiero servir, y ahí quiero terminar mis días en esta tierra, en la casa del Señor.